Hola, buenas noches. Ustedes recordarán que el martes pasado, a esta misma hora, estuvieron en sus pantallas unos compañeros que trabajan aquí en televisión. Jesús Hermida, Martín Ferrán, Cuadra Salcedo, Macía y Rodríguez de la Fuente. Todos ellos acompañados de Soler Serrano. En aquel momento Jesús Hermida dijo que aquello era discriminatorio, que faltaban mujeres. Bueno, pues aquí estamos las mujeres. Estamos unas caras que entran en sus casas todos los días y que ustedes conocen muy bien. Vamos a hablar, por supuesto, de la Constitución. Va a ser una charla absolutamente informal. Trabajadores de televisión. Vamos a hablar a nivel personal. ¿Qué nos parece este pequeño libro que hemos recibido casi todos los españoles? Y digo casi todos porque parece que alguna de nosotras todavía no lo ha recibido en casa. Y vamos a hablar como mujeres que trabajan y como mujeres que a la vez son amas de casa. Todas estamos casadas, todas llevamos una casa y a la vez trabajamos. Entonces no va a ser una conversación ni erudita, quizá ni brillante, y por supuesto lo que sí aseguramos es que no somos conocedoras del tema. Vamos a intentar informalmente hablar de esta cosa, de este libro, que es la Constitución y que vamos a tener que ir a votar el día 6, el próximo 6 de diciembre. Hay una cosa que como mujeres primero deberíamos tocar, y es el machismo. Cuando Jesús Hermida hablaba el otro día de la discriminación, yo pienso que Televisión Española quizá no se ha dado cuenta, y se lo vamos a perdonar en esta ocasión, ha sido machista, puesto a los hombres en un sitio y a las mujeres en otra. Pero no nos importa, se lo perdonamos a Televisión, pero vamos a hablar del machismo en la Constitución. ¿Vosotras creéis que la Constitución española es machista? Bueno, yo creo que concretamente hay un artículo, que es el artículo 57, del referente a la sucesión a la corona, que sí que es claramente machista. Y vamos a leer parte de él. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. Ahí está claramente el hecho machista. Isabel, aunque no estemos de acuerdo con este artículo, lo que sí queda claro es que supone un avance con respecto a aquella célebre ley sálica que prohibía absolutamente que la mujer reinara en España. Este artículo no lo prohíbe, solamente lo impide, le pone al varón por delante. Bueno, pero sí, reconocerás que eso es machismo. Es machismo. Ah, bueno, es que ese artículo, no estabas de acuerdo. Ese artículo es machista. Bueno, en compensación podríamos citar, por ejemplo, otro artículo, el 14, que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, etcétera, etcétera. Y luego hay otro también, el 35, a ver si lo encuentro, aquí, que dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, bueno, etcétera, etcétera, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Y yo creo que en estos dos artículos se defiende la igualdad de ambos sexos, que es algo que en todos los terrenos se tenía que defender, y esperemos que no solo en la teoría, sino luego a la hora de la práctica se realice esta igualdad de derechos. Bueno, parece que el tema del machismo lo hemos dejado claro con ese artículo en que dice que el varón será preferido a la hembra en la sucesión. ¿Hay alguna otra cosa? Antes hemos estado merendando, se lo comunicamos a ustedes, viéndonos la Constitución, viendo un poco de qué podíamos hablar. Y en general, primero estamos hablando de ella en general, ¿qué os parece lo mejor y lo peor de la Constitución? Isabel Bauza. Bueno, pues mira, yo pienso que en principio quizá lo mejor de esta Constitución sea el consenso, porque al reunir a los diferentes grupos parlamentarios en torno a una mesa y conseguir ese reglamento del juego que yo creo que en cierto modo es la Constitución, pues para mí es realmente importante. Lo peor de esta Constitución, pues quizá también el consenso, porque estos mismos grupos parlamentarios han tenido que ceder en algunas de sus ideas bases para conseguir que esta Constitución se llevara a efecto. Y yo a eso te diría, Isabel, que quizá el ceder es lo bueno, porque es la única forma en que los españoles lleguemos a vivir de una forma armónica y que haya pues un gobierno en el cual todos cedemos un poquito y siempre eso parece que sea bueno, ¿no? Que no defendemos nuestras posturas a rajatabla, a no ser que sea una postura a la que no puedas renunciar. Bueno, lógicamente esto es la ley de la convivencia y creo que una de las partes importantes de esta Constitución es llegar a conseguir esto mismo, que todos podamos convivir con las diferentes ideas que tengamos, ¿no? Es como el matrimonio bien avenido. Esto, difícil pero posible. Bueno, también hay una cosa que, si os parece, a mí me da la sensación de que es muy importante, yo creo que a todos, que es la libertad. Me ha parecido
recoger en muchos de los artículos y en muchos párrafos de estos artículos precisamente temas que tocan a la libertad del individuo en cuanto a que puede escogerla ideológica y religiosamente, libertad del individuo cuando ya sea hombre o mujer, por aquello que hablábamos del machismo, de que puede escoger casarse o separarse también, si así lo decide, cuando se ha terminado el amor. Libertad para los medios de comunicación, libertad de conciencia para todos aquellos que de alguna forma estamos involucrados con los medios de difusión, como nosotras, por ejemplo. O sea, que la libertad es lo más importante, casi es de las cosas más fundamentales, ¿no os parece? Sí, yo quiero hacer un inciso, porque sí quiero hablar de la libertad y fundamentalmente en nuestro medio y para nuestra parcela informativa es importante la libertad de expresión, pero algo que tú has dicho es la libertad de casarse y descasarse. Bueno, esto es una cosa que se ataca en la Constitución, el que exista un posible divorcio y del que luego hablaremos porque parece que no queda en principio tan claro. Yo quisiera decir en cuanto a la libertad de expresión que hay un artículo que es el 20, que creo que sería conveniente leerlo un poco, y es que dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Esto es muy importante porque en estos momentos, como vosotras sabéis, hay en Estados Unidos detenido un periodista que se llama Myron Farber, del New York Times, porque no ha querido revelar sus fuentes de información. Aquí se recoge en esta Constitución el secreto de las fuentes de información. Nadie querría contar nunca nada a un periodista si hubiera que revelar las fuentes de información. Y también hay otro punto muy importante y es la cláusula de conciencia. Es decir, y aplicándolo a nosotras. Nosotras, si podemos, nos podemos negar a leer una noticia porque no esté de acuerdo con nuestro pensamiento político, religioso o de cualquier tipo. Y sigue diciendo en el punto 2 el artículo que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Esto también, todo este artículo viene a derogar o derogará cuando entre en vigor la famosa ley de prensa de Fraga y de Ibarne cuando era ministro de Información, que ha sido tan discutida y tan debatida, que quizá en aquel momento supuso un avance, pero que después ha sido objeto de muchas discusiones. Bueno, ya yo creo que debíais de decir qué es lo que más os ha llamado la atención en este título primero, que es el del que vamos a hablar, porque los demás ya es la composición de las cámaras, como el Tribunal de Cuentas, municipios, provincias y comunidad. Entonces, ¿qué es lo que os ha parecido como más a destacar? Bueno, si os parece, podemos empezar a comentar lo de la mayoría de edad a los 18 años. Aunque, por supuesto, yo ni tengo 18 años y paso de los 21. No sigas. Pero bueno, yo creo que es importante porque en muy pocas constituciones aparece la mayoría de edad a los 18 años en el mundo. Y esto significa que los jóvenes ya pueden votar, pueden ser también votados, pueden casarse sin pedir el consentimiento a los familiares. Aunque, como antes tú decías, Rosa, mejor que se lo piensen muy mucho. Pero de los 18 años casarse me parece excesivo. Un poquito. Bueno, al fin y al cabo son mayores ante la ley con todos los deberes y con todos los derechos, porque, vaya, hasta ahora eran libres para trabajar y también tienen derecho a ser libres para todas las demás cosas, sí, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba el Código Civil que las mujeres solo éramos mayores de edad a los 25 años, lo cual era terrorífico. Nos podíamos casar a partir de los 21 o meternos monjas. Eran las dos opciones que nos quedaban, no nos quedaba otra. Bueno, y que yo encuentro que es muy lógico que los jóvenes les den ese derecho a votar, porque yo pienso que ahora esta juventud, esta generación está como mejor preparada que las generaciones anteriores, preparada intelectualmente, moralmente. También supongo que habrá muchas familias que se habrán llevado las manos a la cabeza, habrán dicho, pero bueno, ¿qué es esto? A los 18 años ya darles ese voto de confianza. Pensarán a lo mejor que se les van a desmandar un poco sus hijos, ¿no? Que va a romper a lo mejor la unidad familiar, pero yo pienso que no es así. Y respecto a lo de romper la unidad familiar, yo creo que es más importante que exista una unidad, pero libre, de elección que una unidad impuesta, ¿no? Hay una cosa muy importante, que no solo tienen derecho a voto, sino derecho a ser votados. Sí, antes me refería a eso también, sí. Sí, porque muchos de nosotros tampoco estábamos muy enterados de eso. Siempre hablábamos derecho a votar, pero también a ser votados, sí. ¿Algún punto más que...? Yo quería decirle, Isabel, con respecto a esto de la mayoría de edad, que yo pienso en cierta forma que la mayoría de edad tampoco reside mucho en la edad misma, sino en la madurez de cada individuo. Es decir, que una persona puede ser mayor de edad a lo mejor con 10 años y otro con 50 no llegar a serlo jamás en su vida. O sea, que es muy elástico el tema.
Hanna, ¿te ha llamado la atención algún punto o hay algún punto que...? Sí, yo quería en principio leer el artículo 16 en el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. A mí este artículo, en principio, me parece que está muy bien redactado. Se ha hablado de que esta era una constitución atea. Yo creo que no lo es. En el primer borrador, en la redacción de este artículo, no se nombraba la Iglesia Católica, pero después se llegó a la conclusión de que la mayoría de los españoles eran católicos, por lo menos oficialmente, por el hecho de estar bautizados. Lo que sí es cierto es que a partir de este artículo la Iglesia Católica no es la religión estatal, porque el Estado debe ser libre, el Estado no debe ser confesional. El Estado debe proteger y representa a todos los súbditos. Y por ese motivo, como hay muchos españoles que ya no son católicos, sino que son luteranos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, si solamente reconociera a los católicos, los otros se convertirían en ciudadanos de segunda categoría. Este artículo está redactado según la doctrina del Vaticano, el Concilio Vaticano II. La última reunión de los obispos también opina que no debe haber ningún inconveniente a nivel o de tipo religioso para admitir este artículo. Y eso es todo, o sea, no se niega a Dios en absoluto. Bueno, yo, Marisa, antes te he hecho el inciso del matrimonio y ahora me parece que es el momento para tocarlo, cuando hemos hablado de la religión católica. Entonces, este artículo del matrimonio a mí me parece realmente importante sobre si es posible el divorcio, si no es posible el divorcio y cómo lo contempla la Constitución. ¿Te refieres al artículo 32? Al famoso artículo 32. Vamos a leerlo, porque así todos tomamos un poco más de conciencia de él. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. A mí me parece que he oído por ahí que hay quizá un sector del país que este artículo precisamente lo revoca o quizá se adhiere a él para decir un no a la Constitución, si no un no rotundo, vamos, por ahí se anda la cuestión. Porque piensan que este artículo es el que abre una puerta al divorcio, porque piensan que este es un artículo que puede, si se implanta, destrozar la familia, ¿no? Esta familia, y ahora que tratamos también de la religión. Entonces, yo no sé, quizá mi punto de vista no es el más profundo ni el más experto, pero a mí me parece que no, que es un artículo que si se pone en vigor, y se pondrá naturalmente, lo que va a hacer es regular la situación de 400.000 españoles, matrimonios que están separados y que por no estar esta cuestión legislada debidamente están viviendo un poco a su aire, un poco a su manera, porque no tenían otra forma de solucionar las cosas. Hablo de 400.000 y en realidad son más de 1 millón si contamos con los hijos de estos matrimonios también. De otra parte, yo creo que la ley lo que quiere es que todos los españoles seamos iguales. Y hasta ahora, digamos que, entre otras, ha habido una causa en la que no hemos podido ser iguales a la hora de separarse los matrimonios, porque realmente una causa de separación me parece que salía por medio millón de pesetas y una causa de anulación por 1 millón de pesetas. Evidentemente no todo el mundo tiene a su disposición ni medio ni 1 millón de pesetas para llevar a cabo una separación si es que quiere hacerlo, ¿no? Entonces, tampoco dice la ley, o sea, este artículo concretamente, si esta ley se implanta, qué tipo de divorcio va a ser el que exista en España, si uno totalitario, o sea, digamos abierto absolutamente como el de los Estados Unidos, o más bien como el de Italia, que es como muy restringido. De todas formas, habría que contemplar hasta que los cónyuges estuviesen separados, de hecho, como 3 años, ¿no? Y en todo caso, me parece a mí muy importante que ahora ya no podemos hablar de que la mujer debe obedecer al hombre. Digamos que el hombre y la mujer se tienen que comprender, se tienen que entender, deben de estar juntos y estar enamorados, pero desde luego las mujeres no tenemos ya por qué obedecer a los hombres. Eso es importante, ¿no te parece? Sí, bueno, si es, tú hablabas antes de lo de la ley italiana. Yo, si no creo recordar mal, eran 5 años para la separación de hecho y 3 después de una separación legal para lo que reconocían el divorcio, pero no sé si estoy muy en lo cierto.
Yo lo que sí veo también en este artículo, y ahí me gustaría hablar, es que realmente habla del matrimonio como de un contrato. Bueno, que hay unas formas de matrimonio, una edad, una capacidad para contraerlo y una forma de disolverlo. Y entonces que cuando la gente dice que no a la Constitución apoyándose en este punto, yo pienso que cada uno debe de seguir sus propias convicciones religiosas. Por ejemplo, si uno es católico y cree profundamente en la religión católica, bueno, entonces, por supuesto, pues no se separará nunca, no se divorciará y no nada. Pero que sí que dé la posibilidad, o que exista la posibilidad para la gente que no es católica practicante y de otras confesiones, como también decía antes Hanna, que existen muchas ya en nuestro país, que pueda disolver su matrimonio si su matrimonio no ha funcionado como pensaba que funcionase. Y esto, vamos, es lo que me parece más importante de que este se pueda punto. contemplar como un contrato que en cualquier momento también, vamos, viendo cada parte y sospesando todas las posibilidades, todos los pros y todos los contras, también en su momento pueda ser rescindido, ¿no? Por supuesto. Isabel, estás muy callada. No, no estoy muy callada, estoy pensando en qué artículo tocar. Yo creo que uno muy interesante, sobre todo para los padres de familia, es el de la libertad de enseñanza. Yo, si me permitís, es un poquito largo, y si me permiten los espectadores, voy a leerlo porque creo que sobre este artículo hay algunas dudas que hay que aclarar. ¿Qué número es, Isabel, Es para que lo podamos el ver artículo todas? 27. El artículo 27. Esto es, se refiere a la libertad de enseñanza y al derecho a la educación. Entonces dice así: todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Entonces, leído esto, que era un poquito largo, como les había dicho, pero que yo pienso que era interesante recordarlo, yo creo que, me parece a mí, no sé si estaréis de acuerdo, que es positivo que la enseñanza básica sea gratuita y obligatoria. Por otro lado, pienso que es una verdadera pena que esto no se haya extendido y haya incluido el BUP, es decir, que haya abierto las puertas de la universidad a todos los muchachos. Pienso que es muy importante promocionar que todas las personas que quieran tener acceso a esta universidad y que estén dotadas para ello, se les ayude económicamente si ellos no pueden hacerlo. Asimismo, hay otro terreno que es importante y que tampoco suele tocarse demasiado, que es el promocionar la formación profesional, ya que todo el mundo, por una causa o por otra, no tiene acceso a la universidad, bien porque no quiera o porque se crea capacitado para otra cosa. La formación profesional, a mi modo de ver, es tan importante como el acceso a la misma universidad. Luego está el capítulo de los padres, el que los padres puedan decidir qué educación quieren para sus hijos, si religiosa, laica, en fin, la que sea, es igual. Los padres tienen la opción de poder decidir cuál es la educación que quieren para sus hijos. Otro tema, pues que el Estado ayude a los centros docentes y al mismo tiempo los controle, para que se lleve a efecto todas estas normas que se están dando y que son importantísimas. Todo esto yo pienso que lo que redunda, que es la consecuencia y lo que realmente importa, es en beneficio de los niños, que al fin y al cabo son el futuro. Y es lo que a mí realmente me preocupa. Y a muchos. Quizá lo que no hemos hablado, yo sigo con el feminismo, y ustedes me perdonarán, seguimos hablando a título personal absolutamente. Es un tema fijo de Rosa. Los que no estén de acuerdo, bueno, es una opinión más. Entonces yo lo que pienso es que aquí se debía haber quizá contemplado, ya dice que todos tienen derecho a la educación y no distingue entre hombres y mujeres, pero a mí un tema que me gustaría tocar es el de la educación de los niños y las niñas. Quizá para conseguir una igualdad plena entre los hombres y las mujeres, es decir, en esta especie de búsqueda de igualdad, sería que los niños y las niñas recibieran una misma educación.
una educación, no una educación mixta, que vayan al mismo colegio, sino que recibieran la misma educación, es decir, que un niño aprendiera a cocinar y una niña a hacer judo, y al revés, o sea, que la niña también aprendiera a cocinar y el niño a hacer judo. Bueno, si me permites, yo creo que en algunos colegios se está llevando ya este tipo de educación, es decir, que los niños reciben la misma, hablo por mi hijo personalmente, el colegio al que asiste recibe la misma educación exacta un niño que una niña. Quizá lo que sería bueno es que esto se extendiese al resto de los colegios y que se generalizase de una forma que todos los niños pudieran recibir esta misma educación que tú estás diciendo y que a mí me parece la más acertada, por supuesto. Este tipo de educación en la que no hay que distinguir entre niño y niña, yo creo que está a nivel familiar, no es a nivel de colegio, porque en el colegio ni se les enseña a hacer camas ni a cocinar, ni a jugar al fútbol. Los niños se habitúan a jugar al fútbol. Entonces esto es más una cosa familiar. Depende más de los padres, fundamentalmente, que del colegio. Sí, pero yo te diría, Hanna, que existen colegios en los que enseñan a cocinar a las niñas y que, por supuesto, los niños no pueden entrar en la cocina, lo cual ya empieza a ser muy molesto porque te educan desde pequeña para que estés haciendo la comidita todos los días. Hay colegios en los que enseñan ya de mayores. Entonces ya la niña ya casi tiene 18 años, ahora ya se puede ir a aprender a jugar al fútbol si quiere. Me parece muy bien, entonces hay que empezar desde pequeño. Bueno, ¿hay algún otro punto más que... A mí hay un punto que sí, hablando de las diferencias de los niños, ya no es entre niños y niñas, es a nivel de los niños, y es el artículo de la filiación. Yo no sé exactamente por dónde está, pero lo encuentro rápidamente. A ver, que es el 39. El 39. Que dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Es la protección a la familia y a la infancia. En el punto 2 dice, los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Bueno, no sigo porque este era el punto que quería tocar. Yo recuerdo que hicimos un reportaje en Informe Semanal y que nos escribieron muchas cartas metiéndose con nosotros porque hablábamos de las madres solteras. Yo pienso, cuando hablamos del consenso y de que los partidos han cedido, que todos los españoles tendríamos que ceder un poquito en nuestras convicciones y atenernos a una realidad que existe. La realidad es que existen madres solteras, la realidad es que existen matrimonios separados y esto hay que regularlo y esto hay que protegerlo. Y ya no el hecho de la madre soltera, que es un adulto y bueno, podemos decir allá se las componga, pero hay unos niños. Entonces estos niños tienen derecho a nacer iguales que otros niños. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero me parece que un niño cuando viene al mundo no tiene la culpa en absoluto de ser hijo de madre soltera o hijo de matrimonio legítimo. No elige. No elige en qué familia está cayendo, porque si no probablemente todos elegiríamos una familia maravillosa y preciosísima. Y entonces lo que yo tengo miedo es que en un momento determinado la ley, cuando dice, la Constitución cuando dice iguales ante la ley con independencia de su filiación, se vaya a distinguir entre hijos legítimos e hijos naturales. Es como llevar una especie de baldón encima siempre, y entonces tú no tienes la culpa de ese baldón. Yo no sé si os acordáis, tú sí te acordarás, Isabel, una vez que leímos en un periódico de Madrid sobre un orfelinato, yo no sé, un asilo, que a los niños los pegaban, ¿te acuerdas? Sí. Entonces el artículo, cuando el periodista terminaba preguntándole, ¿pero por qué al director? Decía, porque son hijos del pecado. Y entonces el periodista decía, tan hijos de Dios como usted y como yo. Entonces, esto es lo que me parece fundamental. Sí, recuerdo perfectamente aquel artículo que nos indignó. Nos indignó a todas las madres muchísimo. Bueno, no sé, o sea, ¿hay algo que vosotras estéis de acuerdo en esto, que estéis en desacuerdo? No, hombre, absolutamente de acuerdo, yo creo, ¿no? Porque todo lo que sea proteger esos niños que son, no sé, la esperanza y el futuro de cada país, no solamente de España, en cada uno el suyo, pues me parece que es importantísimo y es en lo que hay que fundamentar muchas de las cosas. Yo, si os parece, también quería abogar por un artículo, por el 47, que habla del derecho a la vivienda y a la utilización del suelo. Quizá parece que no viene a colación, pero viene porque yo este artículo me lo he adjudicado y lo voy a exteriorizar quizá pensando un poco en los niños, porque como tú decías antes, los adultos allá se las compongan o allá nos las compongamos como podamos, pero verdaderamente me parece indiscutible y me parece que es de derecho que la gente viva en una vivienda digna, absolutamente digna. Todo el mundo tiene ese derecho, es irrevocable. Y entonces os hablaba de esto con relación a los niños, porque es muy importante que los niños se eduquen, se críen con alegría, en una casa que les parezca cómoda, por lo menos decente, por lo menos agradable, ¿no? Mínimamente confortable. Efectivamente, porque esos niños que van a ser el sostén de nuestra sociedad de mañana, pues yo creo que les puede beneficiar muchísimo, y a su dignidad humana, ¿no? Por supuesto, ¿no os parece? Entonces yo creo que sería muy importante, porque esta ley
debe hacer efectivo este derecho. Y entonces debería erradicar de la geografía española el chabolismo, por ejemplo, esas viviendas insanas que incluso pueden llegar a crear problemas de sanidad, ¿no? De higiene, sí, de salud, propiamente, puede de afectar a la salud salud de los incluso. críos, exactamente. Entonces, por toda esa serie de cosas, yo creo que este artículo es muy importante, a mí por lo menos me lo ha parecido. También en la parte que habla de, si me permiten un momento, la utilización del suelo, regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, efectivamente, porque el suelo es un bien social, es un patrimonio de toda la comunidad y por lo tanto debe ser la comunidad la que lo aproveche, la que lo disfrute, ¿no? Entonces que no sea un beneficio de la comunidad que vayan a disfrutar solamente unos pocos para hacerse ricos, o sea, que sea el negocio, ¿no? Que hagan su agosto con una cosa que deberíamos de repartir entre todos y disfrutarla entre todos lo mejor posible. Sobre todo eso, para que los individuos que se críen en ese buen ambiente y el día de mañana sean seres muy útiles a la sociedad. Espero de verdad que esta ley haga efectivo este derecho, en serio. Yo creo que ese artículo lo podríamos relacionar con el del medio ambiente y la calidad de vida. Realmente nuestras ciudades, las grandes ciudades y ya las pequeñas ciudades, los pueblos han crecido de una forma desmesurada y aún en algún pueblo perdido se puede encontrar pues el campo en cuanto sales, pero en estas ciudades ya no se encuentra. Menos. Y creo que sería hay un artículo que protege el medio ambiente, que todos tienen derecho, dice, es el 45, a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, como tú decías, para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Y realmente estamos viviendo en unas ciudades un poco monstruosas, ¿no? Donde los niños no tienen ni siquiera un jardín cerca o un sitio. Como colmenas. Sí, no ven un solo animal nunca, casi desconocen una vaca y de pronto ven una vaca a los 8 años y dicen, ¿y eso qué es? Dice, pues una vaca. Entonces, de ahí tomas la leche. Es terrorífico, o sea, nuestra forma de vida realmente es un poco angustiosa. Nos hemos encerrado en estas grandes ciudades que nos están ahogando a todos. Y eso me parece realmente importante, o sea que la calidad de vida y el medio ambiente también me parecen dos cosas muy importantes a destacar y que hay que proteger y que la Constitución también la refleja. La refleja, sí. Y entonces esto me parece importante. Sí, todo esto son pasos, yo creo que van a llevarnos, yo creo que son dos caminos paralelos, a lo mejor estoy confundida porque no entiendo demasiado de estas cosas, pero a mí me parece que el progreso y la democracia a lo mejor son dos caminos paralelos, ¿no? Y que todo va a desembocar al final en un país mejor, en un bienestar común para todos, ¿no? Que todos lo queremos. Es que si no nos vamos a morir. Sí. Y va a ser gravísimo. Bueno, de entrada yo creo que el primer artículo de la Constitución habla de todos nosotros. Y entonces siempre los primeros artículos son muy importantes. Cuando dice en el punto 2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. A mí me parece que esto ya es un cambio muy importante. Tú hablabas antes de la democracia y del progreso. Y entonces a mí esto ya me parece un cambio importante, que efectivamente la soberanía nacional radica en el pueblo. Y entonces esto ya es fundamental. Isabel, te veo con ganas de hablar. ¿Qué os parece si hablamos de la defensa del consumidor? Ay, perfecto. Muy bien, no, ya que somos todos consumidores, pues yo creo que es importante. Además, estamos inmersos en una sociedad de consumo que nos están creando todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos están comiendo un poco el coco, nos crean una serie de necesidades que en cierto modo, pues algunas sí son realmente necesidades, otras no. Y la verdad es que los consumidores somos víctimas de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, lo primero que viene a la mente... Yo creo que a ti te está preocupando, si me permites, lo de la cesta de la compra, no, que como eres una ama de casa nueva... No, pero yo creo que eso a todo el mundo. Estás muy asustada, ¿no? Sí, a una mayoría. Yo creo que estamos asustados todos, las subidas de precios, que yo me pregunto cómo un trabajador que a lo mejor gane 20.000 pesetas y a lo mejor tiene 3 hijos... ¿Pueden comer? ¿Qué es lo que comen? Subsistir. O un jubilado, con esas jubilaciones que Lo de hay. la tercera edad es un tema también. Entonces, eso, las subidas de precios, luego, bueno, es que hay un montón de cosas. Esas diferencias de precios, que yo en eso sí que me he fijado ahora más, que me han dejado con la boca abierta. Vas a un supermercado, a un sitio, y te encuentras a lo mejor pues, los huevos a un precio. Y te vas a otro, pero en la misma zona, en el mismo barrio, y resulta que es, yo qué sé, 10 pesetas más, y a lo mejor son más pequeños. Yo no sé si eso será legal o no, pero el caso es que me extraña. Y luego, pues eso, que nos dan gato por liebre. Tú lo que decías antes cuando hablabais de las vacas, de dónde salía la leche. Vete tú a saber de dónde sale la leche. Ah, sí, ¿no? ¿También? ¿Tienes dudas? No, desde luego que sí. Y entonces, bueno, yo creo que está vigente el Código Alimentario. Lo que no sé si realmente se cumplen con esas reglas que se deberían de cumplir. Y luego algo muy importante es que nos tienen que informar al consumidor que hay una serie de cosas que no tenemos ni idea. Por ejemplo, yo creo que algo muy necesario es que en los productos que consumimos que indiquen los componentes, de qué están hechos todas esas cosas.
Luego, por ejemplo, otras cosas, no sé si os habréis fijado, en latas de conservas que ponen números romanos. Pues hay mucha gente que no sabe lo que es eso. Sí, y es según la tengo fecha de entendido, caducidad, ¿no? No, Más aparte o de la menos. fecha de caducidad, Sí, hay que unas según el siglas. número, pues entonces significa si es de mejor calidad o de peor calidad. Y luego, pues las normas de higiene, por supuesto. Ah, otra cosa, las medidas de peso contrastadas, que es obligatorio que estén en todos los establecimientos, porque a lo mejor resulta que has comprado 1 kilo de carne Y no está el entonces kilo. tú pides la medida de peso y resulta que el Que no kilo de llega. carne no está al Es kilo, que el ¿no? papel pesa mucho. Ya, como el pan, ¿no? El pan de kilo de 700 gramos. Bueno, y entonces, bueno, siguiendo con lo de las comidas, a los embutidos. Una cosa que me ha hecho mucha gracia, porque me he enterado que los embutidos parece ser que se hacen con fécula de patatas, con restos de matanza, con una cosa que llaman agar-agar, que son algas, para que así den consistencia, también con colorantes, ¿con qué más cosas? Lo tengo por aquí apuntadito Con para que no carne se me de olvide. ballena. Sí, ¿ves? Eso no lo sabía. Bueno, Bueno, con vitamina C, menos mal que es comestible. porque parece ser que con la vitamina C así no se produce la Infecciones, oxidación. o- No, porque entonces al cortar, por ejemplo, el salchichón, Sí. para Se que no se oxidaría con el oxide como cuchillo. el pan que se queda seco, bueno, pues ponen la vitamina C. Y una anécdota muy curiosa que me contaban el otro día, de fuentes fidedignas, No la que reveles. resulta, no la revelo, que resulta que un fabricante de embutidos compra fécula de patata. Y resulta que la fécula de patata ha subido de precio. Entonces este señor dice, caramba, pues como la fécula de patata siga subiendo de precio, vamos a tener que utilizar carne de cerdo. Así que digo yo que si hacen así los embutidos será legal también, pero a mí me gustaría saberlo, que realmente está compuesto de todas esas cosas, porque a lo mejor resulta que prefiero hacerme vegetariana, ¿no? Tener ahí una huertecita y tener yo mis tomates que sepan a tomate y mis zanahorias y mis judías. Bueno, eso estamos todos ya apuntándonos a ¿Verdad que ser sí? vegetarianos y a cultivar. Lo que sí es Entonces- cierto es que cualquier, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo estuve este verano, yo me di cuenta de que todos los productos llevan la composición. Sí. Y es absolutamente obligatorio. Y además les meten unas multas horrorosas Es que a la eso gente yo que lo creo que infringe. debía ser Esto obligatorio me y que parece- lo debían de vigilar. Y vaya, yo creo que ya es hora de que de verdad se defienda al consumidor, de que hagan caso a todas estas organizaciones que nos representan a nosotros y que, como decía antes, en la Constitución este artículo 51 está muy bien escrito, pero en teoría está bien. Vamos a ver si a la práctica de verdad lo llevan y de verdad nos defienden al consumidor. Yo creo que deberíamos de leer algún punto del artículo 51, ya que hablas de él, Isabel, porque espérate, quizá sí. muchos espectadores no se hayan leído la Constitución o no sepan exactamente lo que dice. Pues verás, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca. Y tercero, en el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Hanna, Esto eres de puede, las- puede hacerme recordar también de que hay por ahí alimentos en los que se lee todavía número del registro de sanidad en tramitación. O sea, lo estamos comiendo y el número del Todavía registro de no sanidad está. todavía Sí. no está ni aprobado ni aceptado. Nada más, no se me ocurre nada más. Bueno, ¿hay algún punto más que...? Rosa, mira, ya que estamos en esta página, si te parece, yo antes he mencionado así de pasada, pero creo que es un tema importante, que es el de la tercera edad. Sí. Sí, esperamos llegar todos a ella. Sí. Bueno, pero es que para llegar hay que tomar las precauciones antes. Antes Marisa decía que la infancia pues requería un trato especial porque al fin y al cabo son el futuro. Yo pienso que la tercera edad en cierta forma también requiere ese trato especial porque no son el futuro, pero sí son el presente. Y han sido el pasado, que es muy Exactamente. importante. Y todo esto, pues yo creo que precisamente porque ya han llegado a esa edad en los que yo pienso que se sienten más solos que nunca, pues necesitan esa ayuda. Yo conozco que hay pensiones de viudedad, vamos, las conoceréis todas, que oscilan entre las 6.000, 7.000 pesetas. Entonces, yo pienso que como una persona puede vivir con 7.000 pesetas como pensión de viudedad. Entonces, esto requiere una atención especialísima. Estas personas que ya lo han dado todo, por lo menos merecen un poco de compensación a todos los sacrificios que han tenido a lo largo de su vida y al menos tener una vejez pues digna, con una vivienda digna y una alimentación digna. Digna también. Esto es el punto que yo quería tocar, que era para mí, a mi modo de ver, importantísimo y que está muy dejado de la mano de Dios. Bueno, de la mano de Dios y de más gente, por lo visto. Porque el pobre Dios no lo va a hacer todo. Bueno, yo creo que
que hemos tocado los puntos que más nos interesaban y que antes estábamos comentando, y que los hemos tocado pues como mujeres, como los podría tocar usted en su casa, o como si lee esto, probablemente usted pensará, sin saber muy bien, sin entender de derecho constitucional, de derecho político, simplemente como mujeres que estamos en esta sociedad, que participamos en ella, participamos trabajando en casa, trabajando fuera de casa, atendiendo a los niños, bueno, ya saben, corriendo siempre. Entonces, no sé si lo hemos hecho bien, probablemente no lo hemos hecho nada bien, lo hemos hecho de una forma burda, pero lo que sí es cierto es que lo hemos hecho con cariño. Y lo que me parece es que todos estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a una dignidad. Todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna, que sus hijos se eduquen y no tengan que estar fuera de los colegios, y que los ancianos también vivan dignamente. En el fondo creo que nos preocupan a todas nos preocupa mucho la persona humana, el ser humano, y eso, bueno, me parece que es importante. Todos estos buenos deseos que realmente son patrimonio de todos nosotros, de todos los españoles, y algo más importante, la convivencia pacífica entre todos los españoles, de todas las ideologías, de todas las creencias. Esperamos que se pueda conseguir una vez refrendemos la Constitución el próximo día 6, esa Constitución que fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. Y ya, nada más, decirles a todos ustedes buenas noches, muchas gracias por su atención y que les rogamos que nos perdonen si en algún momento les hemos molestado.